Hola, personitas de Quimitástico. El día de hoy les traemos para ustedes la síntesis de indol de Fischer. Específicamente, vamos a realizar la síntesis del 2-fenilindol, que es este producto que tenemos aquí, partiendo de fenilhidracina y de fenilmetilcetona. Esta es una síntesis que se realiza en el Laboratorio de Química Orgánica de Fármacos Heterociclos para la carrera de Químico Farmacéutico Industrial. Como bien lo mencionaba en la reacción general que teníamos en el cuadro anterior, vamos a tener como primer punto la protonación del oxígeno del carbonilo con el medio ácido. En la escuela nosotros utilizamos ácido acético, es decir, vinagre que todo el mundo tiene en su casa, como nuestro catalizador, el que nos va a permitir realizar la reacción de manera más efectiva y rápida. El primer punto va a ser protonar al oxígeno del carbonilo con uno de sus pares de electrones, toma el hidrógeno ácido del catalizador y deslocaliza los pares de electrones al oxígeno al que se encuentra unido. Eso nos va a llevar a formar un carbonilo protonado, lo cual va a hacer que el carbono de ese carbonilo tenga una mayor característica electrofílica, lo que nos va a permitir que el ataque de un nucleófilo ocurra de manera más eficiente, que no le tome a las moléculas tanta energía. Y es justamente ahí donde la fenilhidracina va a realizar el ataque. La fenilhidracina es esta molécula que tenemos aquí, que cuenta con dos nitrógenos, ambos con pares de electrones libres. En el capítulo anterior que checamos de hacer también síntesis con la fenilhidracina, había mencionado que se pueden protonar estos nitrógenos y en efecto pueden llegar a protonarse, sin embargo, solamente se va a protonar el nitrógeno más externo, ya que el nitrógeno de en medio va a estar con sus pares de electrones libres ocupado haciendo resonancia en el anillo. De esa forma, el par de electrones libres del nitrógeno más externo realiza el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo y deslocaliza los pares de electrones hasta el oxígeno. Eso nos va a llevar a la síntesis o a la formación más bien de esta molécula, donde ahora tenemos al carbono del carbonilo en forma de un hidroxilo, más bien al oxígeno del carbonilo en forma de un hidroxilo, tenemos el metilo que formaba parte de la acetona y se va a unir la molécula de fenilhidracina. Este nitrógeno sigue teniendo sus pares de electrones libres y ahora el nitrógeno más externo contaba con dos hidrógenos, lo que nos lleva a que ese nitrógeno tenga una carga positiva. En el medio contamos con acetato, que en este caso nos va a servir como una base y eso nos va a permitir realizar la desprotonación del nitrógeno. El nitrógeno se desprotona con ayuda del acetato y recupera su par de electrones libres. De esa forma se genera la siguiente estructura. Esta parte de la molécula no está sufriendo ninguna modificación, el grupo hidroxilo se mantiene, el metilo también se mantiene y la única modificación es que ahora el nitrógeno que antes tenía dos hidrógenos solo tiene uno. Seguimos manteniendo el fenilo y este nitrógeno pues también contaba con su respectivo hidrógeno. Y ahora se está formando, se está regenerando el catalizador, el ácido acético. ¿Qué nos va a permitir el ácido acético? En este caso, el grupo hidroxilo va a ser el que tome el hidrógeno ácido, deslocalice los pares de electrones y lo que se va a formar va a ser un buen grupo saliente. Ese buen grupo saliente es una molécula de agua. Entonces dibujamos la siguiente estructura. Tenemos ahora, voy a hacer esta flechita más pequeña. Tenemos una molécula
de agua. Y al lado tenemos al nitrógeno, o al resto de la molécula más bien, con sus pares de electrones libres. Y estamos formando aquí un acetato, un ion acetato. Lo voy a colocar en esta parte. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Necesitábamos que el nitrógeno regenerara su par electrónico, porque al introducir el par electrónico vamos a poder liberar la molécula de agua como buen grupo saliente y se va a formar un grupo funcional muy parecido al carbonilo, que es una imina. Es decir, vamos a tener este grupo funcional. Este benceno no sufre ninguna modificación. Ahora ya no tenemos una molécula de agua porque fue liberada en el medio. Y pues como pueden ver, estar utilizando colores nos permite visualizar quién está donando los enlaces, quién está donando los pares de electrones, para poder hacer la síntesis un poquito más entendible. Y entonces tenemos esta molécula. Y justamente esta estructura que nosotros estamos presentando aquí es conocida como imina. Muy similar a los carbonilos. Me tomé el atrevimiento de modificar un poco la estructura en cuanto a posición. Seguimos teniendo la misma estructura de aquí, únicamente la volteé para que nos quede el indol de esta parte, que es justo como lo teníamos en la reacción general. Entonces, en el medio seguíamos teniendo acetato. Ese grupo acetato nos va a permitir desprotonar un hidrógeno alfa, que voy a poner en un color azul oscuro. Ese hidrógeno alfa, muy parecido a los hidrógenos alfa que se tienen en los carbonilos, va a ser un hidrógeno ácido, lo que nos va a permitir formar una enamina. Es decir, el acetato nos ayuda a tomar al hidrógeno ácido, introduce el par electrónico para formar un enlace carbono-carbono y que el nitrógeno regenere su par electrónico. De esa forma, vamos a tener la siguiente estructura. El benceno, el fenilo, lo seguimos teniendo sin ninguna modificación. Y ahora el nitrógeno ha recuperado su par de electrones libres y está unido. Lo voy a acomodar de una manera un poco diferente para que se nos facilite la siguiente parte de la reacción. El hidrógeno lo voy a colocar aquí. Y en esta parte va a ser donde voy a colocar la molécula que provenía de la acetona. Y ahora, ¿qué está pasando? Ambos nitrógenos cuentan con pares de electrones libres y se está formando un nuevo enlace, un enlace doble en esta parte. Y justamente aquí vamos a tener el grupo funcional que les mencionaba, que es... No lo voy a rellenar todo para poder borrarlo. Esta es una enamina. ¿Qué va a suceder como punto siguiente? Me voy a atrever a borrar, como les decía, esta parte, porque pues necesito tener la molécula sin que nos estorbe nada. Y el siguiente punto va a ocurrir un movimiento de electrones que se llama rearreglo sigmatrópico. Ocurre de la siguiente manera. Lo que va a suceder es que uno de los pares de electrones del benceno realiza el ataque al alqueno que tenemos en esa posición. El enlace que teníamos en azul va a formar un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, y este enlace nitrógeno-nitrógeno se va a formar o se va a unir para formar un doble enlace carbono-nitrógeno. Ese es un movimiento o un rearreglo. Denme un momento para escribirlo. Aquí está. Este es un rearreglo sigmatrópico.
sigmatrópico. Ahí está. No me ocupo, pero se alcanza a entender. Ese arreglo únicamente sucede para que la molécula gane estabilidad y pueda seguir realizando los movimientos electrónicos o el acomodo de los átomos a lo largo de la propia molécula. Es decir, ahora vamos a tener el benceno, que aquí hizo una unión con el enlace en morado a este carbono, que a su vez está unido al benceno, que a su vez va a tener la doble unión con el nitrógeno, con el enlace en azul que les comentaba. Tenemos a un nitrógeno con un hidrógeno y pares de electrones libres. Y ahora vamos a tener en esta posición igual un nitrógeno unido a un hidrógeno y pares de electrones libres. Y se ha realizado el rearreglo sigmatrópico. Aquí arriba se está formando más de nuestro catalizador. Y bueno, ¿para qué nos va a servir ese catalizador? Justamente vamos a realizar la protonación de uno de los dos nitrógenos. Nos interesa protonar este de aquí abajo. Se protona con el medio ácido y va a formar un ion acetato. Vamos a tener la siguiente estructura. Aquí no estamos modificando nada. Aquí vamos a meter otro hidrógeno y vamos a tener al nitrógeno ahora con 4 enlaces y por tanto con carga positiva. Y el resto de la molécula se mantiene inalterada. El otro fenilo lo tenemos en esta parte y ahora las voy a colocar ambos con morado y lo tenemos en de esta forma. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos otra molécula de acetato, como lo he estado mencionando, vamos a estar generando y haciendo uso del catalizador y nos va a ayudar a tomar este hidrógeno que fue donde se realizó el ataque del benceno, el medio básico, en este caso la parte básica de nuestro medio nos ayuda a tomarlo, ayuda a regenerar la aromaticidad del benceno y por tanto su estabilidad y el par de electrones se deslocaliza hasta el nitrógeno. Todo ese movimiento nos ayuda a tener un nitrógeno nuevamente con pares de electrones libres. Entonces ahora el benceno ha recuperado su estabilidad, un nitrógeno con 2 hidrógenos. Lo voy a colocar aquí abajo, NH2, pares de electrones libres. Termino igual. Bueno. Y justamente este nitrógeno se queda en esa posición. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Pues vamos a tener que ahora se va a generar aquí más ácido acético y ahora el nitrógeno que vamos a protonar es justamente el que tenemos en la parte superior. Voy a mover los pares de electrones libres para que estén más cerca del catalizador. Se protona y ahora nos va a dar algo muy parecido a lo que teníamos al inicio con el carbonilo, pero en este caso vamos a tener al nitrógeno con carga. ¿Eso por qué nos va a servir? El carbono que se encuentre unido a ese nitrógeno va a ser un carbono altamente electrofílico. Muy bien, vamos a terminar de dibujar la molécula. El fenilo de aquí no está sufriendo modificación. Y este nitrógeno ahora va a contar
con 4 enlaces y carga positiva. Entonces, en el medio ahora contamos también con más acetato y justamente este carbono va a ser un carbono altamente electrofílico, por lo que el par de electrones del nitrógeno va a realizar un ataque nucleofílico y a deslocalizar los pares del doble enlace hasta el nitrógeno. Y aquí es donde ya se forma el ciclo, donde se realiza la ciclación del compuesto. ¿Por qué es importante? Pues aquí vamos a tener justamente, o vamos a poder formar ya el indol como tal. Para mí es más sencillo colocar números que no tienen nada que ver con la numeración en cuanto a la nomenclatura, pero me permite a mí identificar dónde se va a encontrar cada átomo y qué se va a encontrar unido a cada uno de esos átomos. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4 y 5, que es el carbono donde se está realizando el ataque. Y vamos a ver qué es lo que se va a formar. El fenilo de la fenilhidracina no tiene ninguna modificación. Y ahora vamos a tener el nitrógeno. Y es un ciclo de 5. Entonces, tenemos algo así. Y pues voy a volver a colocar los números que puse en negro. 1, 2, 3, 4 y 5. En el átomo 1, que es el nitrógeno, tenemos 2 hidrógenos. Tiene 4 enlaces, por lo que este nitrógeno tiene carga positiva. Y en el átomo 5, en el 2 y en el 3, pues tenemos el benceno. En el 4 no hay nada. Y en el 5 vamos a tener una amina, un nitrógeno con 2 hidrógenos. Y vamos a tener también unida un fenilo. Listo. Como teníamos en el medio un ion acetato, el ion acetato nos va a permitir desprotonar el nitrógeno del indol. Realiza la desprotonación y el nitrógeno recupera su par de electrones libres. Eso nos lleva a ya casi tener el compuesto final. Esto no sufre modificación. Ahora el nitrógeno cuenta con pares de electrones libres. Y aquí seguimos teniendo un fenilo. Tenemos la amina. ¿Y qué otra cosa vamos a tener en el medio? Pues más catalizador, que se está formando aquí. Más ácido acético. En este caso, ácido acético. Y el nitrógeno de la amina que tenemos externa al ciclo va a protonarse, a regenerar el par de electrones hacia el oxígeno, formando un acetato. Y en la amina se va a formar un buen grupo saliente. Ese grupo saliente va a ser el amoníaco. El amoníaco, cuando se libera, no tiene ninguna carga. Vamos a ver cómo es que nos queda esa molécula. O bueno, más bien, esta estructura, porque sigue siendo la misma molécula. Tenemos el fenilo sin ninguna modificación. Y ahora esta amina cuenta con 3 hidrógenos. Por tanto, tiene el nitrógeno 4 enlaces y tiene carga positiva. Y bueno, tenemos en el medio acetato. Excelente. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo vamos a poder liberar ese amoníaco? Pues el par de electrones libres del nitrógeno va a introducirlo precisamente para poder eliminar al amoníaco como buen grupo saliente. Lo que nos lleva ya prácticamente a la formación del indol de Fischer, donde igual el benceno no tiene modificación alguna. Ahora el nitrógeno va a estar formando un doble enlace
Déjenlo, voy a borrar tantito para poder ciclarlo con facilidad. Ahí está. Va a tener un doble enlace, entonces este nitrógeno vuelve a tener 4 cargas y tiene 4 cargas, perdón. Vuelve a tener 4 enlaces y por tanto tiene carga positiva. Y tenemos ya únicamente al fenilo más la liberación, bueno, lo voy a poner en naranja, en morado, con la liberación de amoníaco. ¿Cuál va a ser el último punto para que se genere el indol? Pues va a ser para nosotros, con ayuda del acetato, tomar el hidrógeno alfa respecto a la imina, que es el que tenemos aquí, y el par de electrones libres del acetato toma a ese hidrógeno, introduce el par electrónico para formar un doble enlace y deslocaliza los electrones hasta el nitrógeno para que se elimine su carga positiva. Y finalmente estamos teniendo al indol con las características que lo necesitamos, es decir, el nitrógeno sin carga con pares de electrones libres, un hidrógeno y el doble enlace en la posición de 2 a 3. Aquí el fenil tiene sus pares de electrones y tenemos un doble enlace aquí. Importante recalcar únicamente que estamos regenerando al final, como cualquier catalizador, a nuestro ácido acético. Y este sería todo el mecanismo para poder realizar la síntesis del 2-fenilindol. En cualquier caso de que tengan algún comentario, alguna duda, nos la pueden dejar en la cajita de comentarios aquí abajo. Y por supuesto, estamos abiertos a cualquier sugerencia o algunas dudas que ustedes quieran ver en los próximos videos. Muchas gracias por sintonizarnos.